Las medidas que los países de Europa han adoptado son muy similares. Básicamente se trata de evitar las concentraciones personales. Se trata de mantener a las personas o en sus domicilios o en los lugares de trabajo, pero con distancia. Eso en ocasiones no es posible. La Constitución española contempla varios estados de emergencia. Tenemos hasta 3. El estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio. No voy a adentrarme en debates constitucionales, pero sí en este seminario quería advertir que está abierta la discusión sobre la validez de algunas normas, porque hay quienes entienden que no se ha activado el estado de emergencia adecuado, sino uno más débil, caracterizado porque es el gobierno quien adopta las decisiones sin previa orden o autorización del Parlamento. Ese es un punto de debate importante, pero no me voy a centrar en él, sino que tomando como válidas las normas, voy a resumir en unas pocas ideas qué es lo que se ha hecho. En primer término, puesto que se han prohibido muchas actividades productivas, el empresariado, al no poder desarrollar su actividad, tampoco podía dar ocupación ni pagar los salarios, ni pagar las remuneraciones. ¿Qué es lo que se ha hecho? En lugar de someter los problemas laborales de la pandemia a las reglas comunes de las leyes laborales, se ha aprobado toda una legislación de emergencia, un conjunto de normas ad hoc, solamente válidas para esta situación, definiendo un concepto de fuerza mayor distinto al común. De tal manera que cuando las empresas no han podido actuar con normalidad, ha entrado en juego este concepto de fuerza mayor. Pero acá en España, para que eso suceda, hace falta una autorización administrativa. Es decir, el empleador, la empresa, aprecia que no puede operar con normalidad y lo pone en conocimiento de la administración. La administración tiene que autorizar, pero, primero, la autorización puede ser retroactiva. Segundo, si en el plazo de 7 días no hay pronunciamiento, el silencio es positivo. Al amparo de este mecanismo, más de 3 millones de personas de una población asalariada de 19 millones, más de 3 millones de personas están ahora mismo en una suspensión perfecta de sus contratos. Suspensión perfecta que se complementa con dinero público, puesto que el Estado está otorgando prestaciones de desempleo a todas las personas afectadas por esta suspensión perfecta, con independencia de si habían cotizado a la Seguridad Social más o menos tiempo. Un 70% de sus remuneraciones habituales va a ser abonado desde el momento en que entró en juego el estado de emergencia, acá le llamamos estado de alarma, hasta el 30 de junio, al menos,
Así que desde mitad de marzo hasta final de junio, si estas empresas no pueden operar con normalidad, las relaciones laborales están suspendidas. No hay actividad, no hay remuneración, pero el Estado abona ese 70%. Hablamos siempre de economía formal. La economía informal queda al margen. Quienes no estaban dados de alta en seguridad social tampoco obtienen esta protección. Se trata de una apuesta muy importante para intentar evitar extinciones de contratos de trabajo. La idea es que cuando la situación se restablezca, los contratos de trabajo recuperen la normalidad. Esta es la idea, ¿eh? Con independencia de que en algunos supuestos puede operar y en otros puede ser imposible la reactivación. Esta es la primera gran regulación expresa. La segunda es más imaginativa, más creativa, más polémica. Durante un periodo de, resumidamente, durante un periodo de 11 días, se aplicó una suspensión imperfecta de todas las relaciones laborales en las que la actividad no era esencial. Es decir, se paralizó el país, se aprobó un Real Decreto Ley, que es como un decreto de emergencia, se aprobó una norma que obligaba a cesar toda actividad productiva que no fuera imprescindible, es decir, sanidad, orden público y algo de alimentación. El resto de actividades productivas tuvieron que cesar, pero no estábamos ante una suspensión perfecta, sino ante una suspensión imperfecta, porque la creación legislativa obligó a las empresas a pagar los salarios como si se hubiera trabajado con normalidad. ¿A cambio de qué? A cambio de que este tiempo no trabajado, pero cobrado, se recupere durante el año 2020. Es decir, en términos un poco académicos, si se me permite, el principio de posremuneración, que es primero usted trabaje y después le pagaremos, el principio de posremuneración ha quebrado durante ese tiempo, durante esos días en los que la finalidad era que las personas no salieran de sus domicilios, salvo que fuera imprescindible. Se paralizó la actividad productiva, pero las empresas, sin desarrollar esa prestación de actividad, las empresas tuvieron que abonar las remuneraciones. Por eso he manifestado que es una segunda idea muy importante, pero más polémica que la anterior. Es el permiso retribuido recuperable, ¿eh? Una nueva figura, si así se quiere examinar. En tercer lugar, las empresas que no han podido desarrollar la actividad productiva con normalidad, la inmensa mayoría, han podido beneficiarse de ayudas públicas. Estas ayudas públicas han incorporado un condicionante laboral muy importante: el compromiso de mantener los empleos cuando vuelva la normalidad. Es decir, durante 6 meses, una vez que las empresas recuperan su actividad, no pueden despedir.
Los contratos podrán finalizar por dimisión, por jubilación, pero no por voluntad empresarial. Es un compromiso de mantenimiento del empleo muy importante. Siguiente idea. El trabajo no presencial, el trabajo a distancia, el teletrabajo. Mediante estas normas con nivel de ley, aunque han sido aprobadas por el Gobierno y posteriormente sometidas a ratificación del Congreso. Pues bien, se ha establecido que durante el tiempo que dure la pandemia se dará, siempre que sea posible, se dará el trabajo en régimen no presencial. Esto ha supuesto una pequeña revolución tecnológica, porque muchas actividades que no estaban preparadas se han acondicionado en un tiempo récord, generando lógicos problemas. Control de horarios, control de seguridad y salud laboral, financiación de la conexión a Internet, financiación de los equipos, autenticidad de los escritos. Pero lo cierto es que la norma concedió a quienes trabajan el derecho a teletrabajar siempre que fuera razonablemente posible. Razonablemente posible. En todo el sector servicios, esto en consultorías, en asesoramientos, esto ha permitido que una parte muy importante de la actividad productiva se mantenga en régimen no presencial. Educación, asesoramiento, seguros, financieras, etcétera, etcétera. Ha habido aquí, por consecuencia de este factor muy negativo, ha habido, sin embargo, una modernización y una entrada en la era digital con los problemas que eso plantea. El siguiente término. El legislador, insisto, son reglas que desplazan a las habituales. El legislador ha concedido a las personas que trabajan cuando no es posible teletrabajar, ha concedido una especie de poder empresarial, nada menos que la facultad de decidir su propio horario. Que quien trabaja sea quien decide su horario, siempre que eso sea compatible con la actividad empresarial. Es una norma que invierte los términos. El contrato de trabajo, siempre hacemos este gesto, ¿no? Hay dependencia. La persona asalariada está sometida a los poderes de dirección del empresario. Pues aquí, como consecuencia de las dificultades de todo tipo que hay, de transporte público, de cierre de los centros educativos y de los jardines de infancia, el legislador, a quien debe trabajar presencialmente, le ha concedido ese derecho con una condición: siempre que sea compatible lo que desea la persona con las posibilidades de la empresa. Característica de este conjunto normativo, que es muy amplio, muy amplio. A veces se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues esta es la pequeña montaña de las normas aprobadas desde el 10 de marzo hasta el día de hoy. El laboralismo está viviendo unos momentos de incesante actividad. El asesoramiento empresario, sindical, funcionarial, el laboralismo en su conjunto, la inspección de trabajo, la administración, la academia, está digiriendo
un torrente de normas incesantes. Día a día se van adaptando a la evolución, a los problemas que no estaban contemplados. Y además se produce otro fenómeno, y es que junto a las normas para toda empresa, para todos los contratos laborales, hay un número creciente de reglas sectoriales. Es decir, de normas que van específicamente a quienes trabajan en transportes, a quienes trabajan en educación, a quienes trabajan en sanidad, a quienes trabajan en administración de justicia y así sucesivamente. Es decir, tenemos que combinar reglas comunes con reglas sectoriales. Un gran desafío que en parte ya ha llegado a los tribunales, un gran desafío es el de decidir en cada momento cómo juegan estas reglas de emergencia con las permanentes. Nos han enseñado en las facultades que el ordenamiento jurídico es uno, que todas las normas interaccionan. Pues bien, el legislador de emergencia no deja siempre claro qué sucede en los temas que no están contemplados por esta maraña de normas. ¿Operan las reglas comunes o las reglas comunes están desplazadas y solo hay que operar con las reglas especiales? Esto, pongo un ejemplo, esto se ha discutido y hay opiniones contradictorias en los tribunales ya. Se ha discutido qué sucede cuando se le pide un permiso a la administración y no responde. Las reglas comunes en España dicen que opera lo de que quien calla otorga, es decir, el silencio positivo. Pero hay quienes entienden en la administración que aquí no vale esa regla, sino que es necesaria la autorización expresa. Un problema enorme, porque la administración se ha visto desbordada por docenas de miles, no exagero, por docenas de miles de solicitudes empresarias y no ha podido responder dentro de los 7 días. Al día de hoy va ganando terreno la respuesta que yo creo que es la acertada. Opera el silencio positivo porque al no estar regulados los efectos, el ordenamiento jurídico es uno y tenemos que traer a colación la norma común, pero se discute enormemente. Y así un tema tras otro tema. El jurista, el laboralismo, está constantemente tensionado entre las normas especiales y las normas comunes, entre la urgencia y la estructura habitual. Vivimos momentos muy complicados, pero no podemos abdicar de nuestra profesión, de nuestros fundamentos constitucionales, internacionales, dogmáticos. Una cosa es que atendamos a las personas y a los fines de las normas, y otra cosa es que pensemos que aquí ya no rige ni la jerarquía normativa ni la hermenéutica habitual. Para ese supuesto no hace falta Estado de Derecho, estaríamos en otro escenario. No quiero extenderme mucho porque me gustaría responder a cuestiones, pero todavía hay un par de observaciones que me parecen importantes. La actividad jurisdiccional también se ha paralizado, es decir, el recurso a los tribunales no ha podido llevarse a cabo con normalidad. ¿Qué sucede con las reclamaciones?
¿Qué sucede con los plazos para hacerlas? Prescripción, caducidad. Dándose cuenta también de ese problema, una de las muchas, ya son 15 las normas con rango de ley, que acá le llamamos Real Decreto Ley, porque es una mistura. El decreto lo aprueba el gobierno, la ley el Parlamento. Pero aquí estamos ante una mezcla, decreto-ley. Pues una de las normas con rango de ley ha establecido una construcción que también va a ser objeto de estudio a fondo, conforme a la cual los plazos procesales han quedado paralizados. Pero no solo eso, sino que cuando finalice el estado de emergencia, insisto que acá se llama de alarma, cuando finalice el estado de emergencia, esos plazos volverán a contarse desde su inicio. Volverán a contarse desde su inicio. Esto tiene una importancia enorme a efectos de prescripción de acciones, a efectos de caducidad. Además, si durante todos estos meses, marzo, abril, mayo, junio, previsiblemente, si durante todos estos meses, a medida que se reactiva la actividad jurisdiccional, cosa que está sucediendo desde este lunes pasado, se notifican resoluciones judiciales, los plazos para impugnarlas quedan ampliados y esa ampliación significa que solo empieza a contarse cuando finalice la emergencia. Esto tiene muchas partes beneficiadas y alguna perjudicada. Caso práctico. Hoy, 13 de mayo, se notifica una sentencia a las partes de un pleito. Hay un plazo para poder impugnarla. Ese plazo, sin embargo, no empieza a computar hasta que finalice el estado de emergencia. ¿Esto qué significa? Que la parte perjudicada por la sentencia dispone de un tiempo extra importante para preparar sus argumentos. Y la parte beneficiada, pues la parte beneficiada no estará tan satisfecha de que eso sea así. Acabando mi exposición. Otra de las normas de emergencia ha venido a incidir en el modo de desarrollarse los actos procesales y a permitir que siempre que los tribunales, cada tribunal en concreto, esté dotado de medios telemáticos, se lleve a cabo la actuación procesal a través de ellos. Esto supone una alteración de todas las normas procesales que contemplan hasta ahora la presencialidad. De tal manera que ahora mismo es posible, por supuesto, que los tribunales deliberen telemáticamente, los órganos colegiados, pero también que las actuaciones de la abogacía, las pruebas testificales, las alegaciones, todas las fases orales, es posible, si se dispone de los medios adecuados, es posible que se lleven a cabo telemáticamente. Igual que estamos llevando a cabo este seminario telemáticamente, igual que tantas otras actividades, pero claro, las normas procesales no están adecuadas por completo a este cambio que el legislador de emergencia introduce y está generando múltiples dudas con el modo de declarar los testigos,
con el modo de aportar las pruebas documentales, con el momento de hacerlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos ante un derecho de emergencia con la necesidad de resolver múltiples dudas sobre la marcha día a día, con unas normas que cambian constantemente. Hay alguna que se aprobó en marzo y ha sido modificada en 5 ocasiones. Es decir, estamos ante un tensionamiento tremendo de todo el ordenamiento jurídico laboral y de las personas que desde una u otra perspectiva se dedican a ello. Por lo tanto, son tiempos que exigen lo mejor de cada cual, en una situación donde la verdad es que es imposible no tener un familiar o una persona conocida que haya sufrido los estragos de la enfermedad o los esté padeciendo. Por lo tanto, finalizo con mi solidaridad para quienes estáis en situaciones parecidas, mi agradecimiento a la Universidad de Piura por haberse acordado de este corresponsal que está a vuestra disposición. Como siempre, muchas gracias y en la medida en que penséis que interesa, estoy a vuestra disposición, que completaré con la remisión a la Universidad de Piura para que distribuya entre quien desee, con la remisión de un breve artículo de unas 15 páginas y de unas transparencias complementando cuanto acabo de resumir. Por mi parte, muchas gracias y nada más. Muchísimas gracias de verdad, ha estado muy claro lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Lo has logrado, que es una exposición sencilla, clara, pero completa, que nos ha dado una visión panorámica, que el escenario es muy semejante al nuestro en cuanto a las medidas dadas, esos pasos de suspensión imperfecta, perfecta, y bueno, he visto que hay algunas preguntas que están haciendo aquí los participantes. El primero es el doctor Guillermo Alfonso Pérez, que no sé si quisiera usted formular su pregunta o su comentario en voz alta. Está habilitado ya su micrófono para que pueda hablar, solo que lo tiene que usted también poner en funcionamiento. Guillermo Alfonso Pérez Reyes Gartera. No sé si tiene algún problema. Mientras vamos avanzando con otras preguntas y comentarios. A ver, tenemos acá una. Micrófono. Ahí está, perdón. Estoy. Sí. Gracias. Yo, antes que nada, felicitar a la Universidad de Piura. Yo soy abogado peruano ejerciente en Madrid. Soy laboralista asiduo a la Plaza de los Cubos. Así que saludo también la presencia de su señoría entre nosotros para pedirle 3 cosas. Primero, hacer constar que en el Perú la situación es similar, pero no lo es. Porque en España tenemos el Servicio Público Estatal de Empleo, que es el paro, el que paga la prestación de desempleo cuando se produce una circunstancia de expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? La suspensión perfecta que se llama en Perú. O sea que aquí en Perú no hay un sistema y siendo así, partiendo de esa premisa, preguntarle, respecto al relato que usted nos ha hecho de las medidas de emergencia que se han dictado al día de hoy, el día de anteayer 11, se firmó el Acuerdo Social en Defensa del Empleo, en el cual se hace referencia, se modifican, se establecen una serie de acuerdos, pero hay en particular uno que modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8 del 2020 en cuanto al compromiso de mantenimiento de empleo, que dice que no se incurrirá, ¿no? En el acuerdo se matiza, se introduce un apartado 4 que dice que no será de aplicación el compromiso de mantenimiento de empleo cuando concurra riesgo de concurso de acreedores. Esa figura no estaba y es novedosa, le pido que un poco nos matice sobre el tema. Cuanto a la suspensión de los plazos de caducidad y de prescripción, efectivamente nos tienen como locos.
Y la suspensión no se refiere solo a los procedimientos judiciales, sino también a las actuaciones previas, como el servicio de mediación y conciliación previa, ¿no? En el caso de Perú también existe esta figura, la conciliación previa, ¿no? En el SMAC, por ejemplo, yo he tenido señalamientos durante el periodo de confinamiento y simplemente parece ser se va a proceder como se procede algunas veces cuando hay colapso, especialmente después del verano, en septiembre o así, que nos resellan las papeletas y nos ponen una justificación administrativa de que no se pudo realizar la conciliación ni se va a realizar por problema de servicio, por necesidad de servicio. Y en tercer lugar, en cuanto a las videoconferencias, efectivamente, las grandísimas dudas que tenemos los letrados que ejercemos en este tema cuando hablamos de las videoconferencias y la celebración de no solamente de los interrogatorios como hasta ahora, sino sobre todo las dudas en cuanto a la presentación de documentos. Esa es una de las grandes cuestiones y que efectivamente pone en evidencia dos cosas que parece ser que esta pandemia nos ha traído y no son tan malas. Una es la educación a distancia, como la que estamos disfrutando en este momento, y otra es el teletrabajo. Gracias, muchas gracias a ambos, a la profesora y a su señoría. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Me alegra mucho la posición de... ha estudiado en un país y desarrolla su actividad profesional en otro, y más si los países son el Perú y España, que de verdad que son los dos países en los que he pasado más tiempo de mi vida, seguramente, pues me alegra especialmente. Sé bien la diferencia que hay respecto de protección por desempleo entre el Perú y España, y por eso he sido muy escueto en mi explicación acerca de las múltiples normas que se han dictado para extender y hacer más fácil la protección por desempleo, de tal manera que no solo es, como manifesté, que se ha facilitado el cobro del 70% simplificadamente, con independencia de cuánto tiempo se hubiera trabajado antes, sino que también hay otra regla muy importante que es la del contador a cero. Es decir, que durante este tiempo de desempleo no se está consumiendo el derecho que se tuviera, ¿no? El contador se vuelve a poner a cero. O sea, el plazo no se reanuda. Donde se quedó, el plazo no reanuda donde se quedó, sino empieza el plazo desde su inicio. Eso es, exactamente. Guillermo, como buen conocedor, ha expuesto que en el Boletín Oficial del Estado de hoy aparece una de estas muchas normas a las que ha aludido, que se llaman reales decretos ley, y que van modificándose unas a otras. Uno de los aspectos modificados hoy, el Boletín Oficial del Estado es nuestra Gaceta, nuestro peruano, el periódico oficial, ahora mismo digital, ya no en papel, donde aparecen las normas, ¿no? Y si recuerdan, yo manifesté que para poder beneficiarse de determinadas ayudas públicas, que no voy a explicar, las empresas asumían un compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Qué significa mantenimiento del empleo? Pues que las personas que están trabajando al entrar en vigor la suspensión perfecta, cuando finaliza la suspensión perfecta, deben continuar en la misma empresa durante 6 meses. Si no, la empresa tendría que reintegrar todos los beneficios. Bueno, pues ahora, hoy, ha aparecido una interpretación con rango de ley, interpretación auténtica, explicando que aunque el empleo disminuya, en determinados casos no se considera incumplimiento, o en determinadas circunstancias, incluida esta, que evidentemente llama la atención y va a generar polémica jurídica,
que es la de riesgo de concurso de acreedores. Porque, claro, sabemos lo que es un concurso de acreedores. Es decir, empresa que no puede afrontar los pagos y acude a un procedimiento. Pero el concepto que se ha introducido es, mire, no hace falta que usted mantenga el empleo 6 meses si está en peligro, en riesgo de concurso de acreedores. Claro, evaluar el riesgo es un concepto mucho más indeterminado. Por lo tanto, estamos llamados a polemizar al respecto. Quiero añadir que en la línea que Guillermo ha manifestado, existe un ambicioso borrador de proyecto de ley para modificar todas las leyes procesales españolas y activar mecanismos resortes telemáticos. Entre esas modificaciones previstas está un nuevo modo de presentar la prueba documental en la jurisdicción social. Por lo tanto, es seguro, lamentablemente por esta causa, pero es seguro que estamos inaugurando también una nueva era desde el punto de vista procesal. He visto que hay otras preguntas, Luz. Sí, justamente. Muchas gracias porque nos has ayudado. Yo de verdad no lo mencioné porque sabía que tú lo conocías y toda la gente aquí también de la falta de apoyo estatal en los casos de desempleo. Pero sí, aquí tengo otra pregunta que es de la doctora Melissa Carlín. Dice, el gobierno español ha legislado sobre la seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores están siguiendo protocolos sobre equipos de protección personal para sus trabajadores cuando se reanuden las actividades laborales. Sí. Este es uno de los puntos que ya ha ido a los tribunales durante esta etapa excepcional y tenemos resoluciones de diversos tribunales, incluido el Supremo, tomando posición sobre estos aspectos de seguridad y salud, de riesgos laborales. Voy a poner un supuesto práctico para que se comprenda. Imaginemos que estamos en un hospital y que en ese hospital hay personal de enfermería, personal de medicina, personal auxiliar. Y tenemos, pues lamentablemente, tenemos una situación de emergencia de personas afectadas por el coronavirus. La pregunta que yo formulo es, jurídicamente, no hablo éticamente, humanamente, no, jurídicamente. La pregunta es, ¿pueden ser obligadas a trabajar las personas a las que no se les dota de medios de protección? Es decir, si el hospital no dispone de un mínimo de equipamiento para proteger del contagio y hay que atender a cantidad de personas infectadas, ¿qué sucede si una doctora? ¿Qué sucede si una enfermera? ¿Qué sucede si un auxiliar manifiesta que no asume el trabajo en esas condiciones? Bien, pues ese es el tema. Ese es el tema. La seguridad y salud de quien trabaja también es un derecho fundamental. La vida de quien está en peligro también es un derecho fundamental. ¿Qué hacemos en esos casos extremos? Bien, he manifestado que diversos tribunales, juzgados, tribunales superiores, acá se llaman así también, y la propia Corte Suprema ya se han pronunciado. ¿Por qué? ¿Por qué ha podido ya tener lugar no solo una discusión, sino también una respuesta tan rápida? Porque se ha activado un mecanismo que es el de las medidas cautelares. Me perdonan, pero ahora no recuerdo la denominación peruana de esta figura. Se le pide... ¿Perdón? Son las medidas cautelares, empleamos el mismo término, medidas cautelares, pero a ver, explícalas. Sí. Estupendo. Pues se le pide al tribunal que antes de pronunciarse sobre el fondo del problema, tome una decisión
transitoria, urgente, interlocutoria, provisional. Oiga, que diga usted, tribunal, si el hospital está obligado a facilitar esos medios y condénelo. Bien, lo primero que se ha discutido es a qué tribunal hay que pedirle esas medidas cautelares. A los tribunales de lo laboral, a los tribunales de lo administrativo, a los tribunales unipersonales, a los tribunales colegiados. Cuando hablamos de hospitales privados, cuando hablamos de hospitales públicos. Este debate en el que están en juego normas internacionales, normas constitucionales, normas de seguridad y salud laboral, este debate ha recibido respuestas distintas. Algunas de ellas del Tribunal Supremo, condenando al Ministerio de Sanidad a que en el plazo de 24 horas, siempre que sea posible, fíjense, le condeno a que en el plazo de 24 horas, siempre que sea posible, dote de equipos de protección. Menudo desafío jurídico saber cómo se cumple, cuándo se incumple esa resolución judicial. Así que respondiendo, claro que se ha planteado, claro que se plantea día a día, claro que hay discusión. Por lo tanto, ahí el laboralismo está constantemente tensionado y ante cada caso manifestando su posición. Claro, muchas gracias. Mira, una pregunta, doctor Cristian Sánchez, él quería saber cuál es el rol que tienen los sindicatos en este panorama que estamos ahorita enfrentando, cuál es el que ha tenido ahí en España. Bien. Tras unos primeros momentos en los que lo que había era básicamente pánico, pánico desde todos los puntos de vista, pánico humano, pánico económico, pánico existencial. Tras unos primeros momentos en el que los sindicatos estaban y las patronales fuera de juego, los sindicatos y las organizaciones patronales han retomado su rol constitucionalmente pedido. De tal manera que, guste más o menos, felizmente, la regla a la que aludía Guillermo, que ha aparecido en forma de Real Decreto Ley hoy, es el resultado de un acuerdo entre los sindicatos y la patronal. Los sindicatos se han puesto del lado del legislador, porque el legislador está queriendo que se conserven los empleos y para eso está movilizando recursos públicos. Es decir, el endeudamiento del país está siendo muy importante. Los sindicatos, además, están teniendo un papel importante en la salida de la crisis porque ya ese permiso obligatorio recuperable, esa suspensión imperfecta a que aludí y que se traduce en recuperar las horas, tiene que negociarse en cada empresa. De tal modo que en las empresas donde hay presencia sindical, ellos tienen su papel. Papel de los sindicatos, yo creo que muy razonable, igual que el de las empresas del lado del legislador y creciente protagonismo de los agentes sociales. Esto muy resumidamente. Desde el punto de vista jurídico, el papel de los sindicatos es distinto. Según hablemos de la suspensión perfecta por causa de fuerza mayor, que es cuando se ha prohibido desarrollar determinadas actividades, véase comercio, véase hostelería, véase transportes públicos, ahí los sindicatos no han tenido papel. Ahí, ante la emergencia, se ha concedido el poder a la empresa y a la autoridad laboral. Pero cuando ya se trata de otros problemas económicos, técnicos, organizativos, productivos, la empresa tiene que negociar con representantes sindicales.
Incluso se prevé que en pequeñas empresas donde no hay sindicatos presentes, acá los sindicatos no son de empresa, acá los sindicatos son confederaciones, pues se prevé que en las pequeñas empresas tienen que buscar la negociación con representantes de las confederaciones. Es decir, el papel de los sindicatos es cambiante, creciente y políticamente, al día de hoy, sindicatos y patronal están a grandes rasgos en sintonía con lo que el legislador viene haciendo. Perfecto, muchas gracias. Yo estoy omitiendo todas las felicitaciones y agradecimientos con las que se inician las preguntas, pero que sepas que eso estamos todos muy agradecidos. Querían también saber si en este caso del permiso retribuido, o con permiso, perdón, retribuido pero compensable, si se llega a despedir a una persona antes de que pudiera compensar, ¿qué cosa han resuelto por allí o todavía no lo han visto? De verdad, cómo me agrada comprobar la comunidad jurídica que mantenemos a ambos lados del océano. Esa duda la tenemos acá. Las mismas reflexiones. Ahora mismo hay dos posiciones. Primera posición, hagamos una compensación al finalizar el contrato con lo que normalmente se denomina la liquidación. Es decir, los salarios caídos y no pagados, antes de pagarlos, descontemos de ellos lo que se ha cobrado indebidamente. La paga extra de Navidad que se devengó en parte o la paga extra del verano, igual, no la abonemos sin dejar de descontar. Esa es la primera tesis. La segunda tesis es la de decir, esto, como antes en España se decía, perdón, no sé si lo manejáis, se decía Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Y es un poco decir, mire, el legislador me dio el permiso, yo no lo pedí. Así que usted, empresa, pídale cuentas al legislador, porque él fue quien me dio el permiso. Bueno, esas son las dos opciones. Realmente los argumentos para el uno y para el otro se pueden comprender fácilmente. En pura dogmática, o sea, no lo que yo deseo ni lo que yo pienso, que no lo voy a manifestar, sino en pura dogmática. Si el contrato de trabajo es conmutativo, sinalagmático, recíproco, y se han pagado unos salarios, tiene que haber algo a cambio. Si no hay nada a cambio, hay un desequilibrio. Reequilibremos. En pura dogmática. Pero ya manifesté que estamos constantemente dudando si acá opera la dogmática común o bien opera una dogmática de la crisis. Así que la pregunta, de verdad que está perfectamente radiografiado el problema y al día de hoy hay diversidad de opiniones sin que haya llegado, lógicamente, a los tribunales, porque aún no ha comenzado el periodo de recuperación prácticamente. Perfecto. También quisieran saber, bueno, imagino, pero alguien pregunta, ¿qué pasa con los trabajadores en periodo de prueba y los contratos formativos durante la suspensión perfecta del contrato laboral? ¿No que se refiere a los plazos o...? Sí, todos. No sé, todo, ¿no? Ese es otro tema muy importante, muchas gracias. Porque otra de las normas de excepción se dirige a los contratos temporales y básicamente establece lo que se puede denominar la teoría del paréntesis. Es decir, el tiempo de suspensión perfecta no computa. De tal manera que se paró el cronómetro y se reactivará cuando se reemprenda. De tal manera que el tiempo de duración máxima va a superarse si computamos desde el inicio. Eso está expresamente contemplado, efectivamente. Es una pregunta importante porque lamentablemente en España hay un volumen de temporalidad enorme. Hay un volumen de temporalidad muy importante y esa regla intenta que no finalicen los contratos temporales como consecuencia de la pandemia.
También quisieran saber el concepto de fuerza mayor ad hoc, si podrías explicarlo un poquito más. Al final, el concepto de fuerza mayor es el que dice la autoridad, ¿eh? Porque se está dejando bien claro. Mira, hablamos de otra cosa. No piensen ustedes en dogmática de contratos. No utilicen los precedentes judiciales o administrativos. Y yo lo comprendo. Y yo lo comprendo porque es un régimen jurídico sumamente específico. Yo comprendo que el legislador quiera administrarlo. Ahora, es inevitable en el Perú, en España y en cualquier estado, es inevitable que si alguien considera que concurre fuerza mayor y le han dicho que no, pues es inevitable que vaya a los tribunales y los tribunales den su concepto, ¿eh? Pero estamos ante un concepto de fuerza mayor ad hoc. ¿Qué quiere decirse? Las autoridades gubernativas consideran que la pandemia impide desarrollar la actividad de esa empresa. Esa es la fuerza mayor. Las autoridades no le permiten a la empresa desarrollar su actividad productiva. Eso es, ¿eh? Eso es. Y lo que se ha hecho es, en el día de hoy, ponerle un término, es decir, hasta el 30 de junio, a medida que se vaya permitiendo, desaparecerá la fuerza mayor. Pero si no, se mantendrá esta singular fuerza mayor, ¿eh? Ese es el modo de abordar un tema tan interesante. También creo que ayuda mucho para ir pensando, cada situación es distinta, ¿no? De cada empresa, y creo que lo que se está buscando es no dar una regla general, es un igualitarismo que al final lo que comete es una injusticia, ¿no? Y frustrar posturas, ¿no? Retomando la pregunta anterior, hoy se ha creado una comisión tripartita, gobierno, empresariado, sindicatos, precisamente para intentar adoptar acuerdos sectoriales respecto de cuándo desaparece esta fuerza mayor tan peculiar, ¿no? Y esa es un poco la idea. Administrar este régimen específico por consenso. Indudablemente, en la medida en que haya consenso, la litigiosidad será mucho más baja, ¿no? Claro. Qué bien, qué bueno. A ver, hay varias preguntas, no queremos abusar de ti, dos más si te parece para poder terminar. Una es desde el Poder Judicial, dicen el Poder Judicial se están elaborando y aprobando protocolos para el desarrollo de audiencias y trabajo remoto. ¿Tendrían que ser aplicados así se afecten normas de carácter procesal en materia laboral? Ello en mérito a las posibles nulidades que se puedan presentar a posterior. Bien, tenemos dos planos de actuación. Por un lado, el plano normativo, que está cubierto por una de esas normas a las que antes aludí, en la que se dice, en la medida en que se disponga de los medios adecuados, se podrán realizar las comparecencias, actuaciones, etcétera, de manera telemática, en la medida en que. Esa es la cobertura que da un amplio margen de maniobra a los órganos de gobierno judiciales. Los órganos de gobierno judiciales, territorialmente, acá le llamamos comunidad autónoma, a las provincias, los órganos de gobierno judiciales han constituido comisiones de asesoramiento con los profesionales, abogacía y profesionales, acá les llaman graduados sociales, especializados en materia social. Entonces, por un lado va el plano normativo y por otro lado va el plano de actuación. Es decir, las personas que trabajan en la Administración de Justicia, los profesionales que acuden a los tribunales. Y ahí tenemos protocolos que, basados en normas de prevención de riesgos y en esa regulación tan esquemática, van diciendo desde qué porcentaje de funcionariado tiene que incorporarse. Eso es muy complicado porque tampoco está toda España igual de afectada. Hay unos territorios más que otros. Así que los protocolos indican desde el porcentaje de trabajo presencial, el tipo de teletrabajo, el modo de protegerse las personas que trabajan, el modo de comparecer los profesionales, con mascarillas, con guantes, sin toga, es decir,
se han introducido unas reglas transitorias mínimas para levantar las exigencias de uniformidad, para minimizar el número de personas que acceden a los locales. Esos protocolos están disponibles en la página del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, se pueden descargar. Son muy detallados y no exentos de polémica, tengo que decirlo, porque acá los sindicatos consideran que no son suficientemente garantistas. Ese de Rebeca Aparicio, de Karina, dice, en el teletrabajo, ¿cómo se manejan el control de la jornada, el control empresarial en general y el derecho de desconexión digital? Bien, Rebeca, que también es una jurista que ha estado a ambos lados del océano, sabe que el teletrabajo estaba regulado esquemáticamente antes de la pandemia. Sigue con esa regulación esquemática. Está recogido desde hace unos meses, antes de la pandemia, por lo tanto, está recogido el derecho a la desconexión digital en los términos que se establezcan para cada empresa. De tal modo que, ¿cómo está regulado? Muy embrionariamente. Es una de las demandas que hay ahora, a la vista de que previsiblemente el teletrabajo ya no va a constituir una realidad marginal, sino que va a estar cada vez más presente, porque no cabe duda de que trabajar a distancia es trabajar. No cabe duda de que el tiempo de descanso también hay que observarlo cuando se trabaja a distancia. De tal modo, tenemos aquí ahora mismo una fase, digamos, de cumplimiento de buena fe, de carencia normativa y de necesidad de adaptar a los distintos tipos de teletrabajo. No es lo mismo trabajar online que trabajar simplemente en el propio domicilio y entregar lo realizado. No es lo mismo. En un caso es más fácil la desconexión, pero en el otro caso también hay que conectarlo. Para relativizar un poco las cosas, yo quiero recordar mi infancia cuando vivía en un lugar distinto en el que el trabajo a domicilio femenino era absolutamente frecuente y los horarios inexistentes, tan libres como inexistentes. ¿Por qué? Porque se trabajaba y se remuneraba por unidad de obra, lo que se llama a destajo. Tantos pares de zapatos, tantos vestidos, tantos caramelos has envuelto, tanto te pago. Bien, pues ahora estamos un poco en esa prehistoria, normativamente hablando, en esa prehistoria del teletrabajo, donde yo creo que hay mucho por hacer. Esa es la verdad. Ha sido ahora una solución de emergencia que necesita perfeccionarse y la conciencia de que las personas tienen que seguir observando las reglas sobre descanso, vacaciones, semanalmente, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe si hay una evolución a medir más por objetivos, ¿no? Por resultados, que por una permanencia física frente al aparato o al instrumento de trabajo? Pero recordemos que el trabajo por objetivos no permite desplazar las reglas sobre descanso. Es decir, los objetivos tienen que ser razonablemente proporcionados para que puedan alcanzarse cumpliendo las normas sobre nada. Y en todo caso, la remuneración mínima tiene que estar garantizada si se trabaja de buena fe, con un rendimiento diligente. Eso no puede cambiar con el teletrabajo. No puede haber un abuso de tal modo que razonablemente haya que saltar los topes para llegar a los objetivos. Estaríamos ahí en el abuso y no estaríamos dentro del marco jurídico. Es una precisión importante porque de verdad no sería como un destajo, ¿no?, que se puede haber elaborado sin tener en cuenta estos criterios de proporcionalidad entre descanso y trabajo y remuneración mínima. Evidente. Mira,
yo quiero pedir disculpas porque hay más preguntas, pero una que estaba desde el comienzo, que le veo que tiene un matiz más económico que jurídico, pero veo que es el doctor Caballero que está interesado en saber cuál sería tu opinión frente a lo que ocurre en el Perú, donde el 70% de los trabajadores son informales, el 30% es solo formal. O sea, ¿por qué, no sé qué perspectiva le ves tú a la reactivación del país, ¿no? En términos de economía y también de derecho al trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta, como te digo, que roza más lo económico, pero a lo mejor nos puedes dar hacer algún comentario. Bueno, no sé si agradecer la pregunta. Claro que sí, claro que la agradezco, ¿no? Vamos a ver, cuando yo acudí por primera vez al Perú, tuve un choque cultural muy grande, que fue el de conversar abiertamente sobre la economía informal y comprobar cómo se entendía que la economía informal formaba parte de la vida y que había dos clases de economía. A mí me costaba entender que el mundo jurídico estuviera pensando solo en un mundo y que hubiera otro mundo en el que no se pensaba. Yo sigo igual y contemplo de verdad con pena el 20% de economía informal que hay en España. Con pena y con enfado, porque el Estado social es insostenible si no hay contribución y la economía informal no contribuye. Cuando voy al Perú, tengo más pena que enfado, porque el Estado no es tan social como acá, pero predomina la pena y reaparece el enfado con las clases dominantes que no han aprovechado quizá los años de bonanza económica para llevar a cabo lo que dice la Constitución Política del Perú. Yo soy un gran creyente en los textos constitucionales y me gusta leer vuestra Constitución. Hay que releerla y hay que pedir que se aplique. Yo creo que eso forma parte del compromiso jurídico. Por lo tanto, es una pregunta que me pone a prueba, pero como estoy en la intimidad de mi hogar, y por favor que nadie se tome a mal lo que digo, lo digo con todas las personas, el progreso social, la contribución a las cargas económicas según la capacidad. Ese es el estado en el que yo creo. Ese es el estado en el que creemos quienes vivimos del derecho. En caso contrario, es una contradictio in terminis. Y por eso yo me identifico con la Universidad de Piura, porque pone por delante las personas y el derecho, no otra cosa. Las personas, la dignidad, el derecho. No es para reñir a nadie, no es simplemente para un remezón cultural en tiempos tan difíciles, acá y allá. Eso es lo que yo quiero, empujar a quienes les va bien, que empujen, y a quienes les va mal, que sean ayudados, pero que haya seriedad, que haya seriedad. Y el progreso, cuando existe, tiene que compartirse en términos razonables, ¿no? Eso es lo que yo creo. No tengo una fórmula mágica, ojalá la creyera. Acá estamos en un momento políticamente también muy interesante, ¿eh? Estamos en un momento donde se cuestionan todas estas cosas de la fiscalidad, de los límites de la protección social, de la capacidad impositiva y, bueno, creo que el Perú se merece también esta reflexión, ¿eh? Pero, por favor, lo he manifestado con la mejor voluntad del mundo, nada más. No, sí, Marito, le agradecemos muchísimo por la confianza, por la claridad y por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido muy enriquecedor poder tener esta charla contigo, poder intercambiar dudas, opiniones, y te deseamos lo mejor para ti, para España, que las cosas, ¿no?, se recuperen, y estamos seguros, bueno, que como bien has dicho, ¿no?, todos empujemos también desde aquí para lograr que es, como se repite tanto, ¿no?, que esta dificultad que tenemos se convierte en una oportunidad de crecimiento y de corregir errores que hemos arrastrado durante muchos años.
Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a ti por haber estado con nosotros y esperemos que puedas volver a estar en un futuro próximo. Muchas gracias, saludos en casa también. Hasta luego, chao, chao. Gracias. Gracias también a todos y hasta pronto. Y perdonen a los que no pude ya formular sus preguntas. Hasta luego.